dice un proverbio, si lo tienes en tus mentes, lo tendrás en tus manos. Siempre estuvo en nuestra mente y siempre reposó en nuestra mente. Hacer este importante conversatorio, este importante panel sobre un tema que está a la vanguardia, con profesionales calificados, y Dios así nos lo ha permitido. Hoy hablaremos de ciberseguridad, cibercrimen, ciberinteligencia, delitos de alta tecnología. Hemos invitado a dos importantes profesionales que nos honran con su presencia. La licenciada Doris Guerrero, quien es abogada, egresada de Unicaribe, especialista en prevención de lavados de activos, gestión de riesgo y extinción de dominio, además de ser una especialista en registro civil. A usted los buenos días y la bienvenida, dama. Muchas gracias, Wilson. Muy buenos días para ti, para todo tu público. Un placer para mí poder estar aquí acompañándote el día de hoy. Una gran embajadora de nuestro espacio. Las presentamos de primero, una en su condición de dama y otra en la condición de ser la persona que nos sirvió de enlace con nuestro invitado especial en el día de hoy, el licenciado Francisco José Núñez Peroso, quien es informático, egresado de la Universidad Católica de Santo Domingo, especialista en ciberseguridad y ciberdefensa. A usted los buenos días, señor. Muy buenos días, Wilson. Gracias por la invitación, gracias a su teleaudiencia, no solamente de aquí, de la parte del Cibao, sino del mundo, porque estoy seguro que está al alcance por la tecnología de llegar a cada hogar del mundo a través de un clic, como muy bien usted lo expresa, y de lo que es el ciberespacio. Ya el ciberespacio es un ecosistema donde interactúan todas las personas del mundo y tiene la tecnología al alcance. Pues muchas gracias y estamos a sus órdenes y gracias a la licenciada por ser la coordinadora para estar en este prestigioso programa de panel. Gracias a Dios que nos permite tenerles a ustedes aquí, porque esto es un tema virgen, como ya hemos dicho. Es mucho lo que se desconoce y es un tema que de seguro es mucho lo que se va a hablar de hace un tiempito hacia la posteridad. Y tal y como tú decías, tan solo un clic, nosotros estamos en las 14 provincias del Cibao. Telenor nos conecta con las 14 provincias del Cibao a través del cable y a través de del internet, pues nos conecta con el mundo, una página bastante activa como la que tenemos. Y vamos a hablar precisamente de este tema, ¿qué es la ciberseguridad, Núñez? Bien, lo primero es, Wilson, que no existe una definición física o exacta de lo que es la ciberseguridad, pero algunos tratadistas e investigadores del tema establecen que, de acuerdo a la característica del país, tienen lo que es el concepto del ciberespacio no cónsono entre ellos, porque va a depender de la característica propia de cada país. Pues para yo decirle qué es la ciberseguridad, primero quiero mencionar qué es el ciberespacio. Y el ciberespacio no es más que el ecosistema donde están interconectados a través de la Internet los dispositivos, ordenadores, dispositivos celulares, dispositivos PC, las mismas personas de diferentes partes del mundo a través del Internet tiene acceso a la información digital. Entonces, una vez nosotros sabemos lo que es el ciberespacio, podemos decir que la ciberseguridad no es más que la protección de ese ecosistema del ciberespacio. La ciberseguridad se encarga de proteger todo lo que tiene que ver con la información digital, los dispositivos, ordenadores, pero a grosso modo, vamos a decir grosso modo, hablar de ciberespacio es hablar de la confidencialidad, su triada, la confidencialidad, la integridad y sobre todo la disponibilidad. Debe ser confiable porque no todos deben tener acceso a la información a menos que sea un ente autorizado. Debe ser íntegro, no puede alterarse la información. Una vez esté alterada ya quiere decir que hubo intruso. Un ataque. Hubo un ataque, hubo un intruso. Entonces en eso se hace
la ciberseguridad en esa triada: confidencialidad, integridad, y debe estar disponible la información en el momento que sea requerida por las personas autorizadas. Y en eso ya te puedo decir que la ciberseguridad se basa en ese principio, esos fundamentos de la triada de la información digital. Hablemos del cibercrimen, Doris. Cibercrimen. Nuestra legislación, que está fundamentada en la ley 53-7, nos plantea no solamente el crimen como tal, sino delitos de alta tecnología. Esa es la tipificación que se le da en nuestra legislación a este nombre, a esta nomenclatura. Y no es más que aquellas acciones destinadas a lo que son vulnerar la integridad por medio a todo lo que es tecnología. O sea, todo lo que vulnera la integridad, tanto de personas físicas como de personas morales. ¿Okay? O sea, las personas morales son las empresas o instituciones. Las físicas somos cada uno de los individuos que tenemos acceso a un dispositivo electrónico, sea una computadora, sea un teléfono, un iPad, cualquier tipo de dispositivo electrónico. Entonces, el cibercrimen son todas esas acciones destinadas a vulnerar la integridad de las personas físicas y morales, con la utilización de tecnología, sea el tipo de tecnología que se utilice. Bien. Cierto. Hablemos de ciberinteligencia. Bien, ciberinteligencia es muy importante. Al igual que la inteligencia convencional, la ciberinteligencia se va más bien a la recolección de la información para luego analizarla e interpretarla y llevar al analista de ciberseguridad a que realice un informe para que la dirección alta tome la mejor decisión, ayuda en la toma de decisiones, pero también ayuda a lo que es la mitigación de los ciberataques y cómo enfrentarla y cómo prevenir esos ataques que constantemente están en el medio, en el ecosistema de la ciberseguridad. Entonces, juega un rol importante en la prevención del cibercrimen, ¿verdad? Claro que sí. La ciberinteligencia ayuda a tomar las mejores decisiones y a aplicar las mejores prácticas en base a la información del enemigo, que es silente, no es físico, no es palpable. Entonces, pero el analista de ciberseguridad, mediante otros especialistas en el área de la ciberseguridad, como es el analista de la ciberinteligencia, van a saber quién es el enemigo, qué tipo de enemigo es, cómo evitar de que me explote mi vulnerabilidad o que me afecte mis activos. Entonces, en eso se basa la ciberinteligencia, en identificar al enemigo para, como prevención, mitigar y causar que el efecto sea lo más mínimo posible cuando se trata de una vulnerabilidad explotada por un ciberataque. A los amigos televidentes, señores, no estamos hablando de cosas extrañas, estamos hablando de cosas tan comunes, como el que día que es el pan nuestro de cada día. Por eso, cuando ustedes hablan de ciberseguridad, ciberinteligencia, cibercrimen, pongan atención, que le están hablando de sus informaciones, de sus datos, de su confidencialidad. De eso es que le estamos hablando a ustedes. Porque a veces escuchamos los términos y piensan que, no, estos vienen de Marte, de Júpiter. No, estamos aquí. Estamos aquí. Así es que vamos a comenzar interesando por esto, porque Doris nos hablaba de la ley 5307, de los delitos de alta tecnología. Esto fue en el 2007, pero antes de eso ya existía el mal. ¿Qué le antecede a esta ley? Mira, Wilson, desde el año 1995, República Dominicana se encuentra inmerso en lo que es el proceso de Internet ya establecido en República Dominicana. Entonces, los antecedentes que dan pie a la creación o a que los legisladores tomen en cuenta la creación de esta ley es una cantidad de eventos relacionados con lo que son cibercrimen o delitos de alta tecnología. Ojo con algo, Wilson, no solamente los delitos que vemos en auge, sobre todo a raíz de la pandemia, como son robo de identidad, hackers de teléfono o de computadoras,
son los delitos originales. Antes de que existiera la ley, que es lo que da pie, como bien dije al principio, de que se genere esta ley, es la situación de un sinnúmero de denuncias que recibe el Ministerio Público con relación a lo que es robo de identidad, clonación de tarjeta de créditos, que están dentro de lo que son los delitos de alta tecnología, porque hay que utilizar tecnología para poder hacer la clonación de la tarjeta. Entonces, todo este auge le dice a lo que es el eslabón de prevención o de persecución, que es la Procuraduría General de la República, que no está tipificado. O sea, cuando una persona iba y decía, mira, me robaron mis datos del teléfono, o se entraron a mi computadora, hicieron X sustracción de datos, no estaba debidamente tipificado en República Dominicana esto. Entonces, al no estar tipificado, comienzan a ver la necesidad de creación de una ley especial, fundamentada específicamente para lo que es la prevención, la persecución y la sanción de este tipo de delitos. Entonces, donde surge la necesidad de crear la ley 53-07, que es la de crímenes y delitos de alta tecnología. ¿Esa ley es una ley madre de dominicana o es una ley que ha recibido influencia de organismos internacionales a los que somos signatarios? Mira, ambas cosas, porque nosotros somos como país signatario de lo que son las 40 recomendaciones de Gafi, que aunque va muy enfocado en la parte de la prevención de lavados de activos y muy enfocado específicamente en el sistema financiero, pero los delitos de alta tecnología impactan ambas cosas. O sea, por medio de los delitos de alta tecnología se hace la red para el lavado de activos. Y también todo lo que tiene que ver con el sector financiero es muy vulnerado por delitos y crímenes de alta tecnología. Entonces, es una ley madre de nosotros, de República Dominicana, porque surge a raíz de no haber estado tipificado ninguno de estos tipos de crímenes y delitos, pero también nosotros como signatarios de las 40 recomendaciones de Gafi, así como de las declaraciones de los derechos civiles y políticos de la ONU, nosotros somos signatarios de Claro. de esos tratados. Entonces, como país tenemos que acogernos también a lo que es la protección, porque interactuamos, tenemos comercio abierto, tenemos gobierno digital, o sea, tenemos un sinnúmero de interacción a nivel internacional en materia de tecnología, y un inversionista no va a querer tener una interacción con República Dominicana si no tiene debidamente diseñado lo que es su persecución, sanción de este tipo de delitos. O sea, le vulnera a una persona que tenga, vamos a poner, una multinacional que está en República Dominicana, puede que esté en otro país, y que no tenga debidamente la protección por medio de una ley de cualquier situación a nivel tecnológico que pueda ser impactado, no va a querer estar aquí en el país. Entonces, nos vemos en la obligación como país de tener una respuesta frente a ese tipo de cosas. Eso es parte de lo que es la seguridad jurídica del país, básicamente. Sí, sí, básicamente porque inclusive la ley tiene bienes jurídicamente protegidos, y dentro de ello está inclusive la integridad de los equipos informáticos, están como un bien protegido dentro de la ley 53-07. Esa ley, ¿podemos nosotros hacer gala de ella? ¿Responde a todos los requerimientos Mira, para contrarrestar el crimen? en el momento que se creó, estábamos en un momento distinto al que está el mundo ahora mismo, porque venimos de 2 años de una pandemia, donde los crímenes y delitos de alta tecnología han aumentado. Los delincuentes todos los días ubican nuevas formas. Sus nichos de mercado. Sí, nuevas formas de rehacer y de hacer delincuencia, de delinquir, ¿verdad? Entonces, lo que quizás en el año 95 o a principios del año del 2000, ¿verdad? Era un delito de alta tecnología, una clonación de una tarjeta. O sea, ya hoy en día te clonan la tarjeta hasta de lejos, no tienen ni siquiera que estar cerca de ti. Hay aparatos tecnológicos que, como el chip de las tarjetas,
alguien se te acerca con ese radar y te roba la información de tu tarjeta y te la clonan. Entonces, como los delitos han ido surgiendo de una manera distinta a lo que en su momento ya se tipificaron, yo como abogada puedo decirte que necesita una revisión para ajustarlo un poco más y que las sanciones inclusive sean un poco más severas. Pero ese es mi pensar particular. Ahora, existe en República Dominicana, que ya un poco más adelante Núñez te va a hablar un poco más amplio de eso, de lo que es la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que fue creada bajo el decreto 230-18, o sea, en el 2018, donde ya eso tiene una relevancia, digamos, de mayor envergadura para el país y donde tiene ya mayor visión y mayor previsión de muchas cosas que quizás no están directamente contemplados ahí en la ley. Entonces, en este momento eso está ya en lo que es actualización, pero ya Núñez te va a hablar ampliamente de esa estrategia, que es un elemento que viene de la mano a complementar las debilidades de la ley ya, sí, pero ya ajustado a los protocolos. A nivel estructural, sí. Entonces, la ley sí sería muy importante, muy necesario que se revisara y se actualizara. Porque, como te digo, los delitos se actualizan solos. Sí, viven siempre innovando, son muy creativos. Quiero agregar algo, quiero significar algo con relación a lo que expresa la licenciada Doris, y es cuando menciona las tarjetas, la clonación de tarjetas. Muy bien, ya la ingeniería social persuade para de forma engañosa atraer por desconocimiento a la persona y usa lo que en ingeniería social le llaman phishing. Te crea una página clonada parecida a la de una entidad bancaria y el usuario cree que ese es el banco, pero ya él conoce, el delincuente a través de la ingeniería social conoce ya sobre la víctima, ya la tiene estudiada. Tiene el perfil. Y sabe en qué banco trabaja y todo eso, y le pide información que por seguridad necesita que digite los números, que haga un cambio de contraseña, pero es que le está escaneando ya el nuevo código para luego entonces, y ustedes saben, realizar todas las transacciones. Transacciones del lugar. Y no solamente en las páginas, Wilson. Bueno, en la semana pasada me llega una noticia a un grupo de profesionales del área donde una persona que trabaja para el Ministerio Público la llamaron de un número idéntico al del banco. Y ella dice, ven acá, pero me están haciendo unas preguntas, le dicen su nombre, número de cédula, le dan un sinnúmero de informaciones que son reales totalmente. Pero ella es Ministerio Público, trabaja en el Ministerio Público y dice, no, espérate, yo voy a pasar por el banco, le dice, y le cierra la llamada. Y ella llama al Departamento de Seguridad Bancario y le dice, me acaban de hacer una llamada de este número. Y el banco le dice, estamos recibiendo hoy día varias llamadas de clientes que han sido abordados desde un número parecido al de nosotros, cambia un número, el final o algo así, y no somos nosotros, señora. Gracias a Dios que usted no dio ninguna información. O sea, que el delincuente llega a un nivel de conseguir hasta número de teléfono parecido al del banco. Ese tipo, me disculpa, licenciador, de llamada, es una ingeniería social con una variante de phishing. Cuando es llamada telefónica, le llaman a nivel técnico en la ciberseguridad smishing. Es decir, que ahí se está haciendo una ingeniería social, una variante de lo que es el phishing, que a través de la llamada telefónica también conoce cuál es, ya te estudió, conoce cómo te va a engañar. Es fuerte esta cuestión, señores. Es fuerte. Las personas no lo ven tan en serio. No, porque lo vemos de lejos. No lo ven tan en serio. Lo vemos de lejos. Lo ve como algo ficticio. Como exactamente. Y hasta que no nos toca vivir un evento de esa naturaleza, no lo creemos. Exactamente, porque antes eran simples llamadas de extorsión. Sí. Pero ahora no son simples llamadas de extorsión. O latas, como decían antes, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles iniciativas identifica que se han desarrollado para brindar las infraestructuras críticas nacionales y tecnológicas del Estado? Bueno, lo primero es que en la
Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que fue mediante decreto 230 del 2018, establece sobre cómo vamos a proteger nuestras infraestructuras críticas nacionales y tecnológicas. Entonces, lo primero es que los 4 pilares nos ayudan, que establece esa estrategia, que la número 1 es el fortalecimiento de las instituciones, otra tiene que ver con la parte jurídica, la normativa jurídica, la otra es sobre la cultura de la ciberseguridad, la enseñanza, la parte educativa, y la última tiene que ver con lo que es la parte de los acuerdos internacionales. Esto nos ayuda a fortalecer de cómo vamos a proteger nuestra infraestructura crítica y tecnológica, y es a través de los mismos lecciones aprendidas y la experiencia que tenemos de cómo realizar una buena gestión de la ciberseguridad en base de las mejores prácticas. Nos ayuda a mantener bien protegida lo que es la infraestructura tecnológica y crítica de nuestro país. ¿Quién es el organismo rector? El organismo rector es el Centro Nacional de Ciberseguridad, que también en el mismo decreto 230 del 2018 fue creado. Se crearon, bueno resaltar que se crea en el 2030 del 2018 la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que es desde el 2018 al 2022, al 2021. 2018 al 2021 se creó esa estrategia. Se crea también el órgano rector, que en este caso, una dependencia de la Presidencia de la República, que es el Centro Nacional de Ciberseguridad, y se crea ahí mismo un consejo ejecutivo, que es el Consejo Nacional de Ciberseguridad, que la conforman todas las dependencias del país a nivel de seguridad, que trabajan más la seguridad nacional, como es encabezada por la presidencia como presidente del Consejo, está el Centro Nacional de Ciberseguridad como secretario, y ahí se suman las Fuerzas Armadas, Departamento Nacional de Inteligencia, DNI, se suma también la Procuraduría General de la República, entre otros órganos muy importantes, y los que no están ahí en ese consejo también están contemplados para ser llamados en caso de que sea necesario para discutir sobre gestión de ciberseguridad en el país. En la actualidad se está llevando a cabo lo que es la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030, en el cual he tenido la oportunidad también de trabajar en esa... ¿Es funcional esa estructura? Es funcional. Pienso que nuestro país está dentro de los parámetros de las mejores prácticas de ciberseguridad, debido a que tenemos una estrategia nacional de ciberseguridad, y eso fortalece la lucha contra el cibercrimen, cómo enfrentar los ciberataques. Se hacen reuniones constantes para llevar las mejores prácticas al respecto. Y sobre todo los acuerdos internacionales también, que nos combinan de una manera Excelente, directa al cumplimiento de esas normas también. Cierto. Que es el único blindaje que yo veo aquí. Porque cuando se habla de fortalecimiento institucional, todo el mundo sabe por dónde andamos. Cuando se habla de la parte educativa, todo el mundo sabe por dónde que andamos. Y fíjate algo, Wilson, con relación a lo que tú planteas de los acuerdos internacionales. La ley es muy sabia. Porque, fíjate, la ley dice textualmente que dentro de la parte de, vamos a decir, de persecución, cualquier delito o crimen de alta tecnología que se comete en territorio de República Dominicana y afecta a otra nación, se puede gestionar la sanción y la persecución desde República Dominicana. Pero de igual manera, una persona que esté en el extranjero, en otra nación, comete un delito o crimen por medio de lo que es la tecnología, el internet en este caso, porque como estamos a una distancia, o sea, estamos en otra nación, ¿verdad?
también esa persona puede ser sancionada y perseguida por la Procuraduría Especializada de Delitos y Crímenes de Alta Tecnología aquí en el país. Es decir, que es una buena interconexión que hay con los diferentes países Sí, sí. para el cumplimiento de todas esas normas tan Correctamente. necesarias. Porque te advertía, por ejemplo, de los 4 pilares, sin ánimo de crítica, del fortalecimiento institucional, ¿verdad? Normativa jurídica, la parte cultural educativa y los acuerdos internacionales. Por eso te decía que el mayor blindaje que tenemos ahí son los acuerdos internacionales. Sí, cierto. Porque en cuanto a las normativas, nuestros congresistas, pues, conocemos sus debilidades. Ahora bien, esta vinculación con Indotel. Claro, Sí, claro, claro. claro. La ley de telecomunicaciones tiene un rol. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace por medio a la interconectividad, el internet y demás, es regulado por Indotel. Entonces, no sé si, bueno, Indotel es miembro de del hecho del comité, de lo que es el Consejo De de ciberseguridad. Ciberseguridad. Sí. Es miembro del Consejo de Ciberseguridad. y tiene un rol muy interesante en materia de la persecución. Por ejemplo, te hacen una extorsión o te roban tus datos del teléfono, te hackean tu celular, tu computadora, lo que sea, y al órgano que se le solicita ese histórico, esa data, es con el Indotel que se hace la gestión. Exactamente, perfectamente. Siempre he dicho que el concepto de soberanía debe ser analizado a la luz de un mundo globalizado, porque antes entendíamos que nosotros somos libres, soberanos e independientes, porque teníamos un concepto de la soberanía que solo nosotros podíamos decidir por nosotros mismos, pero las vinculaciones internacionales pues comprometen ese principio, es lo que uno entiende desde la formación de lo que uno entendía que era la soberanía nacional. Ese Correcto. concepto de soberanía, discrecionalidad, independencia, ¿cómo se reserva en esos espacios? Mira, desde el ámbito constitucional existe lo que es una protección del individuo a su integridad, a su confidencialidad. O sea, existen muchos preceptos que son constitucionales y que por ende preservan lo que es la parte de la soberanía. Pero como bien tú dices, con relación a los acuerdos internacionales, nos hacen tener algunas cosas fuera quizás de lo que es la línea que se sigue. Pero los acuerdos internacionales no pueden violentar nuestra Constitución. Bien, es bueno agregarle algo a esto. Tenemos definición de lo que es el espacio terrestre y sabemos cómo estamos delimitados, cuáles son nuestros límites a nivel terrestre. Tenemos definición de lo que es nuestro espacio marítimo y tenemos delimitaciones de lo que es el espacio marítimo. Somos un estado archipelágico. De hecho, sabemos hasta qué distancia nos pertenece el mar, todo eso. El espacio aéreo. Tenemos también delimitación del espacio aéreo, del espacio, vamos a decir, o del aire y del espacio. Pero del ciberespacio no tenemos una delimitación. Es global. Entonces, por eso la legislación se dificulta a nivel de hablar de ciberespacio. Se está hablando de un quinto dominio. Ya las Fuerzas Armadas, de hecho, ya estamos hablando de ciberguerra como teatro de operaciones en el ciberespacio. Ya ese es otro tema, pero quiero resaltar esa parte para que ir en consonancia con la licenciada Doris. Hablar del ciberespacio, no hay una delimitación como los otros dominios que le he mencionado. Este es el quinto dominio. Y por eso todavía en algunos países no se ponen de acuerdo de qué es el ciberespacio. Que eso fue lo que quise dejar dicho en la introducción del programa. ¿Por qué? Porque el ciberespacio, de acuerdo a la característica de ese país, es que ellos lo definen. Pero es global. El ciberespacio es donde realmente se interconecta, existe la interconexión del mundo. El Internet es la materia prima del ciberespacio.
Exactamente, porque Entonces, esa es una parte. quizás, y me disculpa Wilson, yo recibo un ataque de China, pero entonces ¿cómo yo voy a legislar para castigar a China. como pasó en Discovery? Vamos a hablar de entonces, eso. hay una parte, pero es lo que quiero significar para que la doctora, con lo que dijo, y sumarle algo más. Sí, muy válido, porque eso es algo bueno que quede en la mente de la gente. Porque nosotros somos muy recelosos con nuestra soberanía nacional, que eso es inherencia de una vez venimos, pero tal y como tú lo has señalado, Núñez, tenemos fronteras geográficas, marítimas, aéreas, pero en el ciberespacio no hay frontera. Que esto quede claro para que la gente pues comenzamos a entender y a ir asimilando este concepto de soberanía que debe ser necesariamente revisado. Totalmente. Hablaba de la ley y sabemos que no hay ley que sobrepase el poder de la Constitución. Es correcto. Esta ley de la ciberseguridad, del cibercrimen, ciberdelito, de delitos de alta tecnología, ¿tiene rango constitucional? Mira, cuando se hizo la revisión, digamos, de la última constitución de nuestro país, no hay no está contemplado específicamente una tipificación de lo que es delitos de alta tecnología. Sin embargo, el artículo 44 en su numeral 2 nos habla de todas todo lo que es integridad de las personas, y dentro de la integridad entra esto, no lo tenemos por los valores. Sí, no lo tenemos específico, pero está como un bien jurídico protegido. Las personas físicas y morales tienen una protección de su integridad, de su confidencialidad, de sus datos asentados. ¿Será necesaria una reforma constitucional, la inclusión de esta ley? Es muy importante que en una nueva revisión a la Constitución que se le haga, se pueda incluir la tipificación específica de lo que son los delitos de alta tecnología. Por lo mismo que conversamos, Wilson, es que tenemos un auge, un aumento de lo que son este tipo de delitos, y por ende, constitucionalmente, y sobre todo que el país viene a un avance, globalización avanza en cada momento, y asimismo avanza este tipo de delito. Entonces, indiscutiblemente no nos vamos a perder la tecnología. Estamos montados en ese tren y eso va a seguir avanzando. Sí, sí. Entonces, como es una realidad país, una realidad mundo, una realidad globalización, la tecnología, no vamos a despegarnos de ella. Entonces, sí sería importante que cuando hagan una revisión constitucional, independientemente a lo que consagre el artículo 44 en su numeral 2, con relación a la integridad de la persona, lo que es sus datos asentados, porque la Constitución habla de eso, pero no dice específicamente algo con relación a cuando a una persona se le vulnera. Ojo, ahora bien, hay una ley especial, que es esta, la 5307, y esa ley especial cubre lo que son los espacios en blanco que no deja o no puede dejar la Constitución. Porque la Constitución nos dice, yo te protejo tu integridad como persona, inclusive como persona moral. Te protejo tus datos asentados, dice la Constitución. Pero no me dice específicamente que quizá mis datos en el Internet o mis datos digitales, ¿verdad? No me le pone el apellido. Pero la ley especial sí. Perfecto. Te le da toda esa protección, inclusive, como te comenté hace un momento, te lo pone como un bien jurídicamente protegido. O sea que en esa parte le da una connotación constitucional. ¿Y que no sería necesario entonces una reforma constitucional para fortalecer la ley? Para fortalecerla no, pero si se le va a hacer alguna revisión, sería bueno incluir aspectos de tipificación específicos de este tipo de delitos. Para mayor seguridad. Para más garantía de los ciudadanos, más garantía a nivel institucional, más garantía de la implementación de los protocolos y ese tipo de cosas.
Excelente. ¿Dónde se dibuja la línea entre los asuntos civiles y los asuntos militares? Pues tiene que ver con la seguridad nacional, Núñez. Los asuntos civiles y los asuntos... Los asuntos ya en materia de ataque cibernético, cuando tengan que ver ya los organismos oficiales, las Fuerzas Armadas. O las instituciones. O las instituciones. Bueno, lo primero es que las Fuerzas Armadas siempre está para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la seguridad nacional, y no solamente eso, sino también garantiza lo que es nuestra Constitución y el cumplimiento de las leyes. Y tanto la población civil debe ser protegida por las Fuerzas Armadas a través de las medidas que se toman de la defensa del ciberespacio, para que los mismos en cualquier momento no puedan ser víctimas de lo que a diario vemos que es el cibercrimen, los ciberdelitos, pero las Fuerzas Armadas, aparte que apoyen eso, que más bien es de índole de policial y del Ministerio Público, como la Procuraduría General de la República, la Fuerzas Armadas también vela para garantizar de que no haya lo que es el ciberterrorismo. Ya ahí es más una actividad propia de las Fuerzas Armadas del terrorismo. Incluso nosotros tenemos unidad contra el terrorismo. Entonces en ciberseguridad también ya se está hablando de ciberterrorismo. Nos pertenece a nosotros como Fuerzas Armadas enfrentar que la población civil no sea afectada por cualquier tipo de ataque cibernético que llegue a la clasificación de ciberterrorismo. ¿Cómo podemos clasificarla? Esos efectos eso de acuerdo al efecto. En un ciberataque no es un ciberterrorismo hasta que no se vea el efecto que ha causado. Cuando ha causado el pánico de la población o el pánico en las mismas entidades gubernamentales, ya se puede catalogar como ciberterrorismo. Gracias a Dios en nuestro país no hemos vivido no nos ha tocado esa mala experiencia. Porque aquí se tiene como terrorismo que pusieron una bomba. Pero desde el momento mismo que se crea un pánico social, ya hay una tipificación. Lo primero que debe haber es un pánico colectivo, social. Un pánico colectivo, básicamente. Que impacte a nivel social. Entonces, si en ciberseguridad hay algo que impacte, entonces ahí se puede clasificar como un ciberataque terrorista. Que ya la palabra terrorismo le han puesto lo que es el prefijo ciber, pero es un ciberataque terrorista. Entonces, ya las Fuerzas Armadas tienen acción directa y para eso tenemos el CECIL de defensa, que eso lo vamos a ver más adelante. Sí, eso me gustaría entrar para ya cerrar esta parte, de la primera parte, para que luego entremos entre los efectos de la República Dominicana que hemos tenido aquí. Acá hablemos del caso de COVID y otros tantos casos bastante importantes e interesantes que podemos analizar y que vamos a analizar si Dios así lo permite. Este fue un cuestionario hecho por un técnico. Este cuestionario fue hecho por Wilson Alfonso Gómez Santiago, cuasi ingeniero en sistemas. Bien, muy certera las preguntas, muy excelente. Sí. Oye, muy buenas preguntas. Hermano, mire, este tema, la capacidad mía no llega ahí, yo soy del lineal, ¿tú me entiendes? Mira, dame la mano ahí. Algo más que aportar con relación a la línea, con relación a lo que dice Núñez. En materia civil, la línea divisora es, por ejemplo, tú como persona física debes de tener la inteligencia, digamos, o buscar los mecanismos, por ejemplo, de tenerle antivirus a tus equipos, alguna alerta, o sea, hay un proceso de prevención que es dual, tanto de las instituciones como de usted, como vamos a decir, individuo o como empresa privada, que debe de tener tus protocolos y debe de tener tus plataformas para esa gestión de la prevención de ataques. Todas las instituciones las tienen, inclusive las instituciones financieras son las que tienen las plataformas de prevenciones más robustas del país, porque son las de mayor vulnerabilidad. Entonces, esa es más o menos, digamos, donde se colocaría la línea divisora, donde usted tiene que hacer una gestión de prevención como ente civil de la sociedad y parte de la sociedad, ¿verdad?
Y entonces las instituciones que conforman la estructura gubernamental tienen también que tener su parte de prevención, porque por ejemplo... Tienen prácticamente la misma filosofía que tienen los organismos como tal. Sí, así es. Porque por ejemplo, como explicaba Núñez, la Fuerza Armada está como un ente previsor para enfrentar los ataques, pero la Fuerza Armada no puede ir a decirle a Wilson, tú tienes que tener un antivirus en tu teléfono y tienes que tener que te diga tu correo, que te avise que alguien entró. O sea, la Fuerza Armada no puede hacer eso. Tiene que hacer Wilson ese trabajo. Correcto. ¿Ve? Entonces esa es la línea divisora. Vamos a ver así bien dibujada entre lo que son las instituciones y la parte civil. La jurisdicción del Centro de Comando Control de las Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia, C5I, ¿verdad? Así es. Sí. Ok. ¿Cae dentro de lo civil, gubernamental o es un organismo de las Fuerzas Armadas que opera en ambos? Tal como usted mismo lo expresa, es un organismo dependencia de las Fuerzas Armadas, pero pueden realizar actividades con la sociedad civil, pueden realizar actividades con la sociedad civil, y eso mismo lo podemos ver con un ejemplo muy palpable, cercano, que fue con el caso de la pandemia. Los monitoreos de los casos de pandemia en el país, los casos de vacunas, todo eso se llevaron a cabo en el C5I, coordinado con el Ministerio de Salud Pública. Entonces, sí que hay puede aportar a lo que respecta a la parte civil. Excelente. ¿Qué ha incidido para que la República Dominicana subiera de la posición número 10 a la posición número 6 en América y del puesto 92 al 66 en el mundo, de acuerdo al índice global de ciberseguridad emitido por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones? Bueno, ese índice global mide muy perfectamente. Lo primero es cómo un país lleva las mejores prácticas de ciberseguridad, y aquí, gracias a Dios, por la creación del mismo consejo que hemos hablado, por la creación del mismo Centro Nacional de Ciberseguridad, se realizan talleres constantes para mejorar lo que es la seguridad del ciberespacio, de las infraestructuras críticas, y todas esas variables es medida por el índice global de ciberseguridad para determinar cómo vamos como país, cómo hemos avanzado. Y si se ha demostrado que los países que no tienen una estrategia nacional de ciberseguridad no le están yendo muy bien con relación a las incidencias. Aquí a diario en el mundo y en nuestro país no escapa de eso, suceden numerosos ciberataques como ransomware, malware, ingeniería social, entre otros. Es decir, que eso ha aportado bastante, ha incidido para que tengamos un buen posicionamiento a nivel global. Excelente, porque muchas veces nosotros vemos nuestro país con una visión fatalista, que siempre somos los últimos, que somos unos derrotados, pero hay cosas y avances en nuestro país que son apreciables, y este es uno de los que nosotros podemos exhibir a gran escala, el mejoramiento de esos índices que se ha visto, porque muchas veces los índices se manejan aquí por indicadores, y es muy fácil poner los cotejitos, pero este es palpable. República Dominicana, ¿es víctima de ataque, Núñez? Claro que sí. A diario recibimos ciberataques y en tiempo real tenemos la capacidad de monitorear y realizar la inteligencia para ver de qué IP pueden venir ciertos tipos de ataques o dominios. Pues los organismos de seguridad no escapamos a los ciberataques. Pero entonces quiere decir que los organismos de seguridad, tanto del Estado como de la parte pública, necesitan de un cuerpo especializado para esa vigilancia. Existen ya los cuerpos especializados para esa vigilancia, por eso se crearon. Inmediatamente en la misma Constitución establece la parte de la creación de los CECIR, o vamos a decir Centros de Respuesta ante Incidentes, y se crearon los CECIR nacional, que es una dependencia del Centro Nacional de Ciberseguridad, y los CECIR de las diferentes instituciones del Estado, y las Fuerzas Armadas también tienen su propio CECIR dentro de
de lo que es el C5I. Se llama el CSIC de defensa y ahí se realiza cibervigilancia, se realiza la inteligencia, se hacen gestión de la ciberseguridad, gestión de riesgos y se hacen análisis de las vulnerabilidades, porque generalmente cuando hay un ciberataque es por las vulnerabilidades que podemos tener en nuestros activos. Si nosotros corregimos esas vulnerabilidades, se minimiza el riesgo y por ende podemos contrarrestar lo que es el ciberataque. Pero no escapamos de los ataques cibernéticos. Ahora bien, si eso lo hacen ustedes como organismo de seguridad, ¿también las empresas demandan de ese tipo de servicio? Porque muchas veces las empresas se dan cuenta ya cuando ya han sido víctimas. Bueno, los bancos en este país ya tenían muy claro esa situación y realmente estaban muy avanzados en lo que respecta a la gestión de ciberseguridad. Los bancos, no voy a decir que todas las empresas, pero en esa área, en la parte privada, los bancos estaban muy bien avanzados en lo que respecta a la gestión de ciberseguridad y por ende es difícil que un banco tenga vulnerabilidades donde ellos manejan cientos de cuentas de usuarios y constantemente ellos reciben ataques de ransomware que no es más que el secuestro o el bloqueo del acceso de ellos mismos a la cartera de su cliente. Entonces se imagina que los bancos no puedan saber a quiénes le prestaron o cuánto me debo o si está al día los clientes. Entonces, ¿qué hace ransomware? Te hace un ataque para luego pedirte un rescate, dinero. ¿Un secuestro? Sí, un secuestro. De información. Entonces te pide un rescate para liberarte el acceso a esa información. ¿Se dan esos casos en República Dominicana? Se ha dado esos casos en República Dominicana, en la parte bancaria. Y las telecomunicaciones también deben tener su seguridad. Sí, claro, claro. Las telecomunicaciones, Indotel es parte del Consejo, como bien le explicaba, y están consono con lo que es la protección del ciberespacio. Están muy al día con relación a eso. Es decir, por eso esos dos, por lo menos, tenemos cierta seguridad de cierto blindaje, podemos decir. Claro. Tiene su blindaje, Sí. se puede decir que sí, pero no siempre va a haber vulnerabilidades. Siempre va a haber vulnerabilidades, pero sobre todo hay algo en la ciberseguridad que es muy importante, no solamente la prevención, también es la resiliencia. La capacidad que tengo de yo volver a la normalidad una vez sea atacado, ya que se haya consumado un ataque. ¿Estamos preparados para eso? Estamos preparados de manera resiliente en lo que respecta a la ciberseguridad. Hablemos del caso Discovery. Algo que agregar antes de Discovery, con relación a lo que es la parte privada, digamos, o la parte civil, que no tiene que ver ya con la parte gubernamental o institucional, es de suma importancia que las empresas tengan los protocolos, porque aquí como país tenemos un sinfín de normativas y de normas ISO inclusive, que las normas ISO son transversal para el sector público como el privado, porque Correcto. es una gestión en calidad. Entonces, esta gestión de riesgo es de suma importancia, cumplimiento de protocolos a nivel de lo que es la prevención de toda esta vulnerabilidad que puede existir en los sistemas informáticos. Ese backup en las nubes, un backup físico, tener una persona debidamente capacitada en materia de informática que pueda detectar, monitorear, porque imagínate, hablamos por ejemplo en materia bancaria, que realmente estamos con una estructura muy robusta, muy bien preparada en República Dominicana, pero vamos a poner un laboratorio clínico, que quizás no es tan, o sea, una afectación a eso no es tan amplia como lo que sería una afectación o un ataque o un ciberataque a un banco. Pero un laboratorio clínico que fueron 1000 personas a hacerse analíticas y que nos las envían por correo electrónico o se la mandan al médico. Además hay una base de datos del histórico de esas analíticas que nos hacemos los pacientes, y que de repente un intruso llegue a sus plataformas digitales Catastrófico. y rompe esa seguridad
y sustrae toda la secuestra. Entonces, si esa esa empresa que es privada, que tiene que tener sus protocolos internos, que debe de ver lo que son las normas ISO en materia de seguridad informática, que debe de tener el ojo visor en cuanto a lo que es la prevención, de acuerdo a lo que nos dice la ley de crímenes y delitos de alta tecnología, y no tiene una persona debidamente capacitada, debidamente preparada, que pueda hacer la gestión del riesgo, que pueda hacer todo eso, va a tener una pérdida terrible. Y no solamente de recursos Y sería económicos. catastrófico porque la norma alteración hizo, de los datos. Sí, la norma ISO que se refiere la licenciada Doris está contenida en la IEC 27001. 001. Y ahí te enseña cómo llevar una buena gestión de ciberseguridad. Hacer lo que se dice y decir lo que se hace, Exacto. con Sí, puntualidad. ahí te enseña las mejores prácticas, Sí, y sí, eso las es, mejores ahí está el éxito. Porque Sí. lo que quiero que le quede a tu público es que no enfoquen la ciberseguridad, la ciberinteligencia y los cibercrímenes como algo exclusivo del ente gubernamental o de las instituciones Del banco. o bancarias y eso, ¿no? Esto es algo que nosotros como personas, como individuos, como sociedad, como empresa, como parte del conglomerado, tenemos que tener nuestros propios protocolos, nuestra propia gestión de riesgo, porque es de la manera que vamos a poder paliar. ¿Cómo se obtienen esas informaciones? ¿Y cuáles informaciones? De los protocolos. Ok. Mira, los protocolos son diseñados de acuerdo a la necesidad de cada empresa o institución en particular. Pero nosotros de manera genérica, digamos, ¿verdad? En materia digital hay mucha información con lo que es gobierno digital aquí en el país y las normas ISO, que son las normas de calidad en cuanto a lo que es, o sea, la norma, La buena gestión de ciberseguridad. la buena gestión de la informática, la tecnología, en sentido general. Entonces, porque fíjate, un banco necesita una plataforma robusta por la naturaleza de sus funciones, pero un laboratorio clínico necesita una plataforma que le preserve el dato, pero no es tan vulnerable una información, o sea, no es tan Apetecible. apetecible tú sabes que te haga un hemograma, que si tú tienes anemia o no. Exacto. Pero sí es apetecible que un delincuente cibernético quiera saber tu monto en el banco o que quiera clonarte una tarjeta. Entonces, cada protocolo y cada cosa va adaptado a la naturaleza y al tipo de actividad económica o comercial que desarrolle. Entonces, eso es la parte de la prevención, es responsabilidad, tanto a nivel gubernamental como de nosotros, como individuos y como empresas. Exactamente. Los niveles de almacenamiento, las bandejas, las nubes, ¿son seguras? No voy a decir que son seguras, realmente hay que estar real, estar cónsono con la realidad. Es un dolor de cabeza, lo vamos a decir, el almacenamiento en las nubes, siempre, a pesar de todas las medidas que se tomen de seguridad, van a tener vulnerabilidades y el delincuente cibernético está buscando cualquier brecha para hacer cualquier ataque o secuestro de información. Hablemos del caso Discovery. Llegamos al caso Discovery. Un caso muy sonado, que llamó mucho la atención de los ciudadanos. Morbo. Mucho morbo. Como elemento nuevo tenemos la intervención del FBI en el país, en una operación, la primera en su naturaleza, en República Dominicana. Sin embargo, tiene un conjunto de tipificaciones penales que no son nuevas para nosotros como país, porque están ellos los involucrados en el proceso de Discovery tipificado en múltiples delitos que lo vemos en el día a día. Están acusados de asociación de malhechores, lavado de activos, extorsión, trata de personas, o sea que son delitos comunes y que lo vemos a diario aquí en el país. Entonces, el elemento nuevo es que por medio de una red de internet, de acceso tecnológico, ellos crean
Un entramado. Un entramado delictivo donde inclusive el Ministerio Público identifica quién es la cabecilla, quién es el analista, quién es el monitoreo, o sea, todo, ellos con sus nombres técnicos, porque no es que se llamaban Pedro y Juan, no es que ellos saben, fulano es el monitor. Sus seudónimos. Sí, entonces, es un entramado que ahí entran las partes de los tratados internacionales. Tenía operación en República Dominicana, pero también impacto delictivo en otra nación. Entonces, por medio de esos acuerdos que nosotros somos signatarios como país, entra lo que es el FBI. Entonces, por eso fue un caso tan sonoro, tan distintivo, por la implicación del FBI en esto. Pero fueron todos, o sea, de acuerdo a lo que dice el escrito del Ministerio Público, dice que ellos manejaban una red a nivel de Internet para extorsionar a las personas, también tenían un equipo que hacía lavado de activos de ese dinero que generaban, blanqueaban ese dinero, lo introducían de manera legal a lo que es el sistema financiero de la República Dominicana y también en otros países, porque mucho dinero del que generaron se lo llevaron a otra nación. Bien, entonces por eso fue un caso distintivo, sonoro, implicación de ese organismo internacional en la parte de la persecución de estos actores activos dentro de este delito, como lo plantea la ley, la 53-07, sujetos activos, que son aquellos que implementan o son cómplices de este tipo de delitos. Bien. Núñez. Así como el caso Discovery, que captó la atención por el morbo, que muchas veces reúne un caso específico, pero hay otros casos paralelos que tienen igual característica, hasta de menor cuantía, pero que pasan silente. ¿Cuáles casos más se han registrado, aparte de este caso? Hasta ahora ese es el escándalo mayor a nivel de ciberseguridad en nuestro país. Han pasado casos aislados. Existe la política de que cuando suceda una incidencia cibernética, esas experiencias o esos casos sean compartidos, no importa que sea de instituciones públicas o privadas, para llevar las enmiendas del lugar, cómo vamos a corregir y ser más robusto en nuestra tecnología. Generalmente en el sector privado se da más incidencia de ciberseguridad, se da más ciberataques y específicamente en los bancos. Por eso le decía al principio que ellos, en base a esa amenaza, ellos se han robustecido en el nivel tecnológico. Y las instituciones públicas reciben incidencia, pero están siendo muy monitoreadas constantemente para buscar las regulaciones del lugar, las medidas del lugar, de manera que se pueda corregir cualquier brecha o debilidad en lo que respecta a la vulnerabilidad en el ámbito tecnológico. El caso Supérate de las tarjetas, ¿podría tipificarse como un delito tecnológico, Doris? Claro que sí, la tipificación cae dentro de lo que son el tipo penal de delitos de alta tecnología, porque la clonación de tarjetas, como te comenté al principio, son uno de los primeros delitos identificados de este tipo, o sea, de esta tipificación, que a raíz del surgimiento de estos delitos es que existe la primera necesidad de creación de la ley. O sea, todo lo que tiene que ver con las tarjetas, clonación de tarjetas de crédito, de débito, es una de las principales razones por la que en el país se crea, porque desde el año 1988 se están generando en República Dominicana una serie de clonaciones. En aquel momento, con unas maquinitas que hacían, que pasaban las tarjetas, que eran manuales, y desde ese momento tenemos en República Dominicana esto como un delito persistente, no de alta tecnología, porque la tipificación se le da a raíz del 2007, con la creación de la ley, pero no estaba tipificado en ese momento, pero sí la clonación de tarjetas
utiliza tecnología, obligatoriamente tú tienes que utilizar la tecnología para hacerlo. Y toda esa secuencia que se hace de este caso también es a nivel tecnológico que lo generan. Entonces, sí cae dentro de esa tipificación penal. ¿Cae dentro de ese caso, pero está siendo manejado desde ese campo o está siendo manejado como delito? Mira, con relación a ese caso en específico, no he tenido en mis manos el documento del Ministerio Público. No te puedo decir con exactitud de qué lo están acusando. O sea, penalmente no sé cuál es la tipificación. Del caso Discovery sí, tuve el documento en mis manos del Ministerio Público, lo manejo, lo conozco. O sea, por eso no pude hablar con más precisión del caso Discovery. Pero del caso Supérate tendría que... Habría que analizar a ver sí, por qué lado se encausó. tipificación real que le pusieron El encauzamiento. Pero sí, el delito de clonación está dentro de los delitos de alta tecnología. El caso de la Junta Central Electoral, con los pasados comicios municipales, cuando se suspendió, ¿se puede tipificar como delito de alta tecnología? Debería. Ah, debería. Es una leona, ¿oíste? Gracias. Esa es una leona. Bien, tomando en cuenta que la cantidad de casos relacionados a la ingeniería social, 63 de 177, según tengo el informe aquí, que fueron gestionados por el Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos durante el 2021, y tomando en cuenta que la categoría de incidentes con más incidencia ha sido el robo de información, 58 de 177, ¿cuáles medidas está tomando para contrarrestar y prevenir estos ciberataques y la ingeniería social? Bien, ya habíamos dicho que ese tipo de incidencia es una ingeniería social que le llaman phishing, roba la información, se beneficia de ella y se ha tomado las medidas generalmente de contrarrestar a nivel de identificar cuáles son esas amenazas, de dónde vienen, para ver si hay facilidad de ubicar de qué dominio, de qué IP puede venir esa amenaza para tomar las acciones legal del lugar. Pero generalmente lo que se busca siempre es robustecer los sistemas tecnológicos, llevar mayor vigilancia, aplicar lo que es las lecciones aprendidas. Siempre eso no se queda, las lecciones aprendidas nos enseñan cómo voy a enfrentar esa amenaza para que no me vuelva a ocurrir lo que ya le ocurrió a otra institución, porque se comparten las informaciones. Y generalmente la lección aprendida es fundamental para robustecer nuestra tecnología en base a eso, más la información de ciberinteligencia. ¿Cuál es el desafío de la República Dominicana frente al ciberdelito, al cibercrimen, a los delitos de alta tecnología? ¿El delito? ¿Cuál es el desafío? Los desafíos. Bueno, lo primero es que siempre vamos a tener que buscar la manera de robustecer nuestras tecnologías, enfrentar los ciberataques, clasificar cuáles riñen contra nuestras leyes. Lo más difícil generalmente en tecnología es saber de dónde viene un ataque, porque a veces usan IP también que son falsos. Entonces, por eso... ¿Cómo definimos IP? Los IP viene siendo la dirección de donde se está realizando la comunicación a nivel del Internet. Entonces, es una identificación. Yo opero este celular aquí, envío un mensaje, en el IP va a salir donde yo estoy. Exacto, la dirección suya, esa es su dirección. Esa es su dirección, una numeración, y le identifica el IP. A veces hay IP que son generados, que no son reales. Entonces te dan una ubicación que no existe. Entonces se piensa que tenemos ya ubicado de dónde viene un ciberataque, y lo que se está buscando es identificar para tomar las acciones legales del lugar de leyes. Pero eso es casi
difícil atacar, identificar de dónde viene un delito. A nivel de la tecnología es un poquito cuesta arriba, pero se está trabajando para por lo menos evitar que nuestras vulnerabilidades sean explotadas por estos delincuentes. Cuando hablabas ahorita de los 4 pilares, hablaba de la parte cultural, de la parte educativa. ¿Cuál debe ser el espectro como desafío para esa parte educativa? La parte educativa es muy vital, porque casi por desconocimiento que sucede en la mayoría de los ataques. Por exceso de conocimiento de uno. Sí, por desconocimiento. Y por desconocimiento de otra parte. Esa vulnerabilidad la aprovecha el ciberdelincuente. Cuando del desconocimiento usted le da a aceptar a algo, le están ofreciendo que usted se gana un premio, le di a aceptar, y que, pero mira, me gané un celular iPhone. Y no es más que una ingeniería social para engañarlo. Entonces, generalmente... La ingeniería social, defíneme esa parte. Ingeniería social lo utiliza, se puede usar de una manera positiva o negativa. El delincuente lo usa de manera negativa, porque más bien el ciberdelincuente conoce a su víctima, estudia a su víctima. Es decir... Y sabe más o menos, ya sea a través de las redes sociales, tiene información de esa víctima. El perfil conoce el perfil de la víctima. Exacto. Como el sistema de investigación del delincuente. Exacto. Entonces, lo mismo que hace la ciberinteligencia, que es la contra, yo voy a empezar también a través de algunas fuentes abiertas. La ciberinteligencia tiene una herramienta que se llama OSINT, que es inteligencia de fuente abierta, donde yo puedo buscar, por ejemplo, ideologías sociales, de grupos subversivos, y empezar a conocerlo a través de temas que se suben por ahí. Anónimo, y hago una por ejemplo, analítica. Anónimo, el caso de Anónimo. Sí. Exacto. Entonces, Que no se ha determinado Anónimo dónde está ubicado, ¿verdad que no? así Es es. una IP falsa. Una IP falsa. Sí, Y se también genera. bajo esa misma pueden usarlo varios que no estén conectados bajo la misma sombrilla de Anónimos, Claro que también sí. puede darse. Sí. Es decir, yo operar como Anónimo sin estar conectado con dicha institución, Pues que es como yo lo veo. Sí, Porque porque- tocan temas tan locales muchas veces, como temas internacionales, con una forma que tú dices, bueno, cuando tocan los temas internacionales, ¿cómo es posible que estén tan vinculados localmente con un tema X? regularmente esas son redes y se distribuyen, tienen sus Sucursales. monitores y sucursales en diferentes naciones, porque en el caso, por ejemplo, del señor de Wikipedia, él era el cerebro y estaba ubicado Wikileaks, físicamente, el de Wikileaks, sí. Wikileaks. Él estaba ubicado físicamente en un lugar y tenía personas que respondían a él consagrados a sus pensamientos Sí, sí, y como una legión. y sus ideologías, y estaban inclusive trabajando dentro de gobierno, o sea, de la estructura gubernamental de naciones en muchos lugares del mundo. Y esas personas les suplían la información. O sea, informaciones que quizás esto es una oficina, vamos a poner, cerrada, gubernamental, y estamos hablando de un tema país. Asunto de Estado. Ajá, un tema de Estado secreto, no sé qué. Y él se enteraba y lo decía. Entonces, ¿por medio de qué? O sea, no era que él tenía un micrófono instalado, ni una cámara. Él era un Tenía informante, claro. Entonces, por eso esos grupos así tienen el acceso a la información, porque es que eso es, como tú lo dices, como una legión. Son personas que así como se pueden dedicar, vamos a poner, al fútbol, y van todos los días a su entrenamiento del fútbol, ellos se dedican a esta práctica. Entonces, podríamos decir que Wikileaks ha sido el más potente ciberataque. ¿O se puede tipificar como ciberataque? Es que él operaba de diferentes maneras. Él operaba tanto a nivel tecnológico como a nivel de personas físicas, informantes.
O sea que realmente la tipificación, él tiene varias tipificaciones. Hay un cóctel ahí. Sí, es un Sí. señor muy interesante. Para concluir con la pregunta que me hiciera Wilson, la educación es vital, el conocimiento no solamente de los que saben ciberseguridad, de los que trabajan ciberseguridad, sino de todas las personas, tanto de la población como que trabajan en las instituciones, deben saber por lo menos cuáles son las mejores prácticas de ciberseguridad, tener una culturización, pero no solo eso, sino que los profesionales del área de la ciberseguridad y los que están trabajando en ese entorno sean ente multiplicador de la realidad que está pasando sobre los ciberataques. Y generalmente por desconocimiento es que la mayoría de los ciberdelincuentes se aprovechan de esta situación. ¿Cómo anda la formación profesional de las escuelas de ingeniería en sistemas con relación al tema de la ciberinteligencia, la ciberseguridad? Ya hemos visto, he podido ver de que muchos centros de estudios a todos los niveles de diplomado y estudios superiores universitarios ya se están incluyendo lo que es el tema de ciberseguridad a nivel de licenciatura, ingeniería y hasta de maestría. En algunos países del mundo también doctorado. Pero lo que más me preocupa es la parte de la escolaridad. Ya esa cultura debe existir desde la etapa del colegio, vamos a decir de bachillerato, para que tengan conciencia de que ese dispositivo celular que tiene en su mano es muy peligroso, puede ser víctima por desconocimiento de cualquier ataque, su computadora, los padres con los hijos, también los menores son víctimas de acosos sexuales y eso, el tema es muy amplio, tiene un espectro muy amplio, que no solamente abarca instituciones, sino también la persona, los niños, las mujeres. Se usa, la ingeniería social utiliza lo que es la extorsión, utiliza lo que es el acoso sexual con los niños. Entonces todo eso hay que ir creando la cultura, la educación, de que en ese espectro que no vemos que es el enemigo, no se ve. Usted cree que lo tiene ahí, porque habla con usted, pero no sabe que esa persona tiene una falsa identidad. Usa, a lo mejor le clonan su página y usan su perfil y dicen, oh, pero ese señor se ve que es muy respetuoso, muy proyecta, pero esa persona está haciendo cosas que usted no hace. A lo mejor él ya lo estudió y dijo, bueno, estos amigos son de él, ya él le clonó y hace cosas en nombre suyo que usted no se imagina. Pero los amigos que él está haciendo ese tipo de actividad dirían, pero Wilson no actúa de esa manera, ¿y por qué me está llamando para esto? Entonces, es decir que la tecnología a veces es muy buena, pero también tiene su parte muy negativa y hay que saber, por falta de conocimiento, cómo utilizarla, y eso es lo primero que debemos ponderar, la educación, el conocimiento, y que vaya desde todos los niveles, desde el sistema de educación a nivel escolar hasta hacia el nivel superior. Yo siempre he dicho que el Internet es como el mundo. El mundo tiene mares, tiene ríos, tiene montañas, tiene acantilados, tiene llanura, y tú caminas diferente por ellas. Tu hijo está en natación. Sí. Tú no lo tiraste al mar para que aprendiera a nadar. No, lo mandaste a dar clase. Y en una piscina, recibir clase. una piscina plástica primero. Sí, y lo puse exactamente. Nosotros los padres le compramos el celular al muchacho y es como si lo tiráramos al mar para que aprenda a nadar. Solo, sí. Y corre grandes riesgos, porque hay algo que lo he dejado para último, pero no podemos perder de vista. No es el Internet que comete el delito. No es la computadora per se que lo comete. Es el No usuario. es el ciberespacio, es el usuario.
o como lo tipifica la ley, el sujeto activo. Sujeto activo, pero ese sujeto activo, entre paréntesis, Es el usuario. el individuo, Sí, el usuario, yo, tú, aquel, el que lo haga, Es correcto. ¿verdad? ¿Cuál es el rol de las escuelas de ingeniería frente a esos casos? El rol es fortalecer a nivel académico todo lo que respecta a esa realidad virtual, a ese espectro de situación que sucede en el ciberespacio. Esos ataques, esas tipificaciones de ciberdelincuencia, como lo que hablamos, ya hemos hablado a lo largo de este programa, deben fortalecer a los profesionales de esa área para que, además, crearles la conciencia de que ellos sean entes multiplicadores para sus personas más cercanas, su familia, y que aprendan de que esto es una realidad que nos afecta a todos. Pero hay una parte que no podemos dejar de lado, que así como lo forman y lo preparan a nivel técnico, hay un código ético. Que ahí es donde yo quiero que nos acentuemos. Mi hijo estudia ingeniería en sistema y gracias a Dios tiene un nivel de formación scout o formación del hogar muy buena, gracias a Dios, y tiene un marco ético por el librito, De acuerdo por con la eso. línea, ¿verdad? Esa parte de ese código ético que te dice a ti qué tú puedes y no puedes hacer en la carrera, porque no basta con formar buenos médicos, con alta tecnología y con todo el conocimiento del mundo, si tú no le enseñas ese humanismo, si tú no le enseñas la provida, Las buenas prácticas. las buenas prácticas, ¿verdad? Esta parte, ¿qué están haciendo las universidades? De hecho, la ciberseguridad es quien se va por el mal camino. Se puede dar un buen ciberdelincuente y sacarle mucha ventaja económica a eso. Pero el que se va por lo ético, existen hackers tanto éticos como el hacker delincuente. Sí, el cracker y el hacker. Sí. Entonces, el hacker ético es el hacker que se va por el bienestar de las instituciones, por el bienestar del país. Entonces, hay que saber diferenciar en que la ética profesional es muy importante para fortalecer la carrera, para aportar a las instituciones. No voy a salir de una universidad a llevar falsos valores, sino a trabajar bajo la norma de la ética y, sobre todo, yo siempre hago hincapié de que yo debo ser un ente multiplicador para que las personas que están a mi alrededor se cuiden, porque la falta de conciencia y de conocimiento es lo que nos hace vulnerables ante los ciberatacantes. Pero el exceso de conocimiento de un estudiante universitario, También puede ser perjudicial si no aplica la ética. si no aplica el marco ético. Correcto. Sí. En ese sentido, Wilson, fíjate, en mi carrera de la universidad que soy egresada, nos dan como materia lo que es ética jurídica, o sea, la ética del profesional del derecho, que creo que es algo que las universidades deberán tener como una materia de fortaleza, no solamente a la tecnología, yo creo que a todas las carreras, pero en tecnología o sea, la globalización trae consigo tantos cambios, pero sí debería tener las facultades de tecnología de las diferentes universidades del país, deberían contemplar una materia de ética informática. Y que exista un código a la luz de la ley que ponga en riesgo inclusive su licencia. Sí, claro, debería, o sea, se debería hacer Déjame algo. decirle que los grandes hackers del mundo, lo que hicieron cibercrímenes, que incluso incursionaron en la base de datos de la CIA, luego de haber sido identificados, muchos de los hackers del mundo que incursionaron en bases de datos secretas de Estados Unidos,
luego pasaron a trabajar para ellos. De ser ciberdelincuentes pasaron a ser entonces la parte buena, la parte ética. Y ojo, algunos. En cierto modo, ¿por qué? Porque no necesitábamos su experiencia. Sí, no, se da. Porque a veces el que es experto en lanzar códigos, en programación, logra muchas cosas y no todos los profesionales Del área. se van por el área de los códigos, de la programación. Eso es una debilidad también que se advierte en República Dominicana. Sí. Aquí todo es una boga. Por ejemplo, en contabilidad, todo el mundo se va por el área impositiva. Sí. Se especializan todos los contadores por el área impositiva. Lo que es finanzas, precios y costos, presupuesto, son áreas vírgenes, bastante rentables en la contabilidad. Uy, Bastante. Los temas presupuestarios son Bastante muy bien rentables. pagos. Pero todo el mundo se va por la parte impositiva. ¿Qué está pasando en la escuela de ingeniería? Todo el mundo se está yendo por el lado de la programación. La programación. Pero hay un mundo abierto en ciberseguridad y no se está incursionando en esa área, básicamente. La gestión de riesgos. Yo estoy trabajando en la gestión de riesgo y análisis de vulnerabilidad, de inteligencia, pero realmente muchos los jóvenes se apasionan más por la programación. Siempre ha sido así, pero también es la parte que mayor beneficio económico le puede generar. Y bien como usted lo expresa, si no sale con una formación ética, se podría ir por un mal camino. Un bajadero, Y podría ser uno de nuestros atacantes. que es lo que se debe evitar, que nosotros nos convirtamos en fábricas de atacantes. Debiese ser de defensores, de promotores, De prevención. de prevención, porque según veo, por ejemplo, las universidades empeñadas en ¿qué? En programadores, ¿verdad? Perfecto, y estamos tirando programadores para la calle, pero la demanda nuestra también nos dice que el país necesita Gestores de riesgos informáticos. gestores de riesgos informáticos. Monitores. Y no vemos las preventivos. universidades, y que me excusan, pero siempre de espalda al desarrollo de nuestro país, no veo las universidades que están enfilando sus cañones hacia allá, cuando esto cada vez más es una amenaza latente y que empresas por empresas, instituciones por instituciones, necesariamente tendrán en un futuro que tener una persona vigilante en sus instituciones, en sus empresas. Es correcto. Y hay pocos profesionales del área de la ciberseguridad, Muy profesionales, pocos. y hay mucha demanda realmente. Y se está Madre trabajando para incentivar a los jóvenes. Por eso yo le decía al principio que bueno que desde la fase inicial del colegio, las escuelas, ya se empiecen a hablar sobre el tema, porque realmente esto no va a ser hasta mañana, esto va a seguir. Y cada vez más infinitamente. agresivo. Por eso cuando tú decías, por ejemplo, los niños, yo me quedé así, con los celulares en las manos, y ahí entonces comienzo como padre a advertir el peligro. Un peligro catastrófico, para no decirlo de otra manera. Mira, con relación a eso, Wilson, existe en Estados Unidos una, como manera de una fundación que hace unas verificaciones y le dice a los padres, por ejemplo, ellos contactan a los niños, ¿verdad? Que tienen redes sociales y demás, para hacer advertencias, tanto a la parte gubernamental como a los padres, de cuáles serían las posibles amenazas que puede recibir un niño con un equipo tecnológico en sus manos. Y ellos se conectan, contactan el perfil del niño, lo citan a un par, que le preguntan cosas que los niños abiertamente lo dicen por las redes, porque le ponen una foto de un perfil de un niño que le va a hacer... un amiguito. Ajá, un amiguito atractivo en el sentido de amistad. Un niño, por ejemplo, de 11 años, le ponen otro niño de 11 años, parecido a él, que le dice yo estudio en tal escuela. Entonces, esa parte de los que son delincuentes, como nos decía Núñez, ellos hacen esa labor de inteligencia. El ciberdelincuente hace la labor de inteligencia. Y cuando se contacta con una persona
por las redes sociales, ya tiene una información base y va a sacarle más información. Entonces, esas personas hacen como un montaje y citan a los padres y le dicen, mira, fuimos nosotros que estamos para concientizarte y capacitarte con relación a esto. Pero si hubiera sido un depredador sexual, un pedófilo, hubiera sido una persona que quiere los órganos de tus hijos, tu hijo viene al parque, viene a esta heladería, viene a la cita. Entonces, esa es como una fundación en Estados Unidos que se dedica a darle alertas a los padres de lo peligroso que es la tecnología en las manos de un niño. O sea, esa es una de las cosas que más me gustaría a mí como madre que hoy quedara en tu público. Lo peligroso que es la tecnología en las manos de los niños. Sin una vigilancia. Sin una vigilancia adecuada. Porque entonces vienen los psicólogos por otro lado a decir que hay que respetar la privacidad. ¿A qué vaina el diablo? En minutos finales, un minutito para cada uno, Francisco José. Bueno, algunos tratadistas y estudiosos de la ciberseguridad dicen que hay que ser evangelizador de lo que es la ciberseguridad y la realidad que está acaeciendo en el mundo con relación a los ciberataques. Yo entiendo que no voy a usar la palabra evangelizador, sino predicador, de aconsejar a los más cercanos nuestros de cómo llevar las mejores prácticas en ciberseguridad en el término personal y que se eduquen y aprendan sobre ella. Los profesionales de la ingeniería que apliquen la ética para que aporten a su país. Doris. Excelente. Bueno, para mí, como te acabo de decir, una de las cosas más importantes es de cara a los niños. Vamos a proteger a nuestros niños. Vamos a tomar conciencia de la utilización de estos dispositivos tecnológicos. Y también no está de más que todos como sociedad le demos un vistazo a esta ley, a la 53-07. Hay un mundo dentro de esa ley de cara a lo que es la prevención y de cara de lo que es la sanción. O sea, si tú tienes la idea de cometer un delito de alta tecnología, te invito a que leas la ley para que tú puedas ver ahí las cantidades de años de cárceles que puedes acarrear, las sanciones económicas que puedes acarrear, que tengas el conocimiento. O sea, por un delito de alta tecnología, una persona puede ser susceptible de una sanción hasta de 5 a 10 años. Que son pocos. Son pocos, porque a veces el impacto, pero imagínate, por ejemplo, un joven que le diga que tiene una sanción de esa cantidad de años, ¿se le mutila la vida? Sí, pero hasta que el delincuente no se quiebre, como Al Capone, que mientras no lo quebraron, no hubo manera de combatir el delito. Hasta que el delincuente no se quiebre y se le apliquen verdaderas sanciones, seguirá delinquiendo posteriormente. Desgraciadamente, es lo que nos dice la historia. Sí. Señores, nosotros más que agradecidos, el tema apenas comienza, sobre todo en esta parte final, resulta bastante interesante, porque la gente pudo palpar de cerca que esto no es una ciencia ficción, que esto es una realidad latente en cada rincón del país, en nuestros propios hogares. Gracias del alma, Francisco José Núñez, un placer conocerle, tratarle de cerca, y a Doris Guerrero, gracias del alma por ser nuestra embajadora. Y ustedes y yo, si Dios quiere, el martes aquí nos vamos a encontrar en Las Cosas Como Son, y el próximo domingo aquí nos encontraremos también en El Poder de la Información. Agradeciendo la audiencia del maestro Willy Hierro, quien estuvo pendiente durante todo el programa, y la gran colaboración que nos hiciera nuestro hijo Wilson Alfonso Gómez Santiago, cuasi ingeniero, en la construcción de esta conversación. A ustedes, buenos días. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El Poder de la Información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el Poder de la Información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, El Poder de la Información.